El título del mensaje en esta noche: en el momento de la debilidad, acude a Jesús y no abandones su voluntad. En el momento de la debilidad, acude a Jesús y no abandones su voluntad. No dejes su voluntad, no te apartes de la voluntad del Señor. Por el contrario, como lo acabamos de decir en la oración, el que viene a Cristo Jesús, Él no le echa fuera. La debilidad es una palabra muy conocida, una palabra muy manejada en el vocabulario de cada uno de los seres vivos. Hablando del género humano, por supuesto, de aquellos que podemos charlar, de aquellos que tenemos la capacidad de hablar, porque el Señor nos las entregó en el momento en que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando buscamos en el diccionario la palabra debilidad, esta está relacionada con falta de fuerza, falta de resistencia, e incluso está relacionada con una característica particular de los seres humanos cuando sienten atracción por algo de manera descomedida y, por supuesto, no se pueden frenar ante dicha tentación. La palabra debilidad está relacionada con los seres que les falta fuerza de voluntad, que tienen debilidad al momento de tomar una decisión y que por lo tanto bajo las circunstancias entonces entran en pánico, cavilan, titilan sus pensamientos y por lo tanto toman en muchas ocasiones, y alto es el porcentaje, malas decisiones. Por esta causa es el pasaje que acabamos de leer. Dice las Sagradas Escrituras que habiendo Dios determinado un gran propósito en el hogar de Isaac y de Rebeca, y de habiéndole Dios comunicado hacía años atrás a la mujer llamada Rebeca la voluntad del Dios omnipotente, de que el mayor serviría al menor, de que las dos naciones que estaban en su vientre era necesario que el menor se levantara y continuara con el legado de la promesa que Dios había entregado a Abraham. Sin embargo, al momento de tomar la decisión, el amor, el sentimiento, el momento de enfermedad, la ceguera, todos aquellos agentes participaron en Isaac, haciendo estrago en sus pensamientos, derrumbaron su decisión firme y tomó un mal ejemplo, siguió un mal camino, por cuanto había encomendado a su hijo la cacería para comer el potaje y luego bendecir, aun cuando la voluntad de Dios había determinado que la bendición no era para él, pues la Biblia llamaba a Esaú como un hombre incircunciso de corazón y de pensamientos, pues se había casado con mujeres impías y le hacía la guerra en el hogar a su madre e incluso a su padre. La Sagrada Escritura manifiesta que a pesar de todo esto, Isaac quebrantaba la voluntad de Dios y se iba tras la apariencia, se iba tras una mala decisión, se iba a obedecer su propio intelecto, su propio corazón, y le quería entregar la bendición a alguien que Dios no deseaba. Por esta causa sucedió algo terrible, sucedió algo aparatoso en un hogar que Dios había formado, en un hogar que Dios había unido, pero que por una mala decisión se destruyó, por una mala decisión se vino abajo eventualmente. Lo que quiere decir, en primer lugar, que es necesario que en los momentos de debilidad nosotros acudamos a Jesús en vez de dudar de su voluntad y de darle la espalda a esta. Es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor para evitar las malas consecuencias que pueden acarrear nuestras malas decisiones. Hoy por hoy el mundo está lleno de malas decisiones. ¿Cuál será la consecuencia que acarrió esta mala decisión?
capítulo 27, verso 41 del libro de Génesis dice que el hermano mayor, por sentir envidia, estaba en su pensamiento y en su corazón maquinando esperar la muerte de su padre Isaac para asesinar también a Jacob. Jacob tuvo que salir espavorido del hogar, y Rebeca, por un mal comportamiento, la Biblia no menciona que Jacob haya visto el rostro de su madre ni siquiera en su lecho de muerte. Por lo tanto, el hogar fue derribado por completo. Las malas decisiones que toma el ser humano les traen graves consecuencias. Graves consecuencias, porque vemos a los hogares destruidos por malas decisiones. Vemos a las personas que se dejan llevar por la debilidad, que no son capaces de refrenar sus deseos, que son dados al comportamiento dictado por su corazón, que están atados a manifestar el pecado en sus vidas. El adulterio hace estrago en los hogares. Las malas decisiones en cuanto a los padres, puesto que cuando sus hijos empiezan a levantarse, se cansan, la debilidad se apodera de su vida y no son capaces de enfrentar a los muchachos. Entonces los muchachos comienzan a meterle los vicios al hogar, comienzan a meter los estupefacientes al hogar, las drogas, comienzan a corromper el hogar que el padre y la madre levantó con tanto sacrificio. Y esto es por un acto de debilidad del cabeza de familia. Adicionalmente, la juventud creyendo que es fuerte, la juventud creyendo que tiene el vigor en plenitud, toma malas decisiones porque realmente no tienen comportamiento de fortaleza, sino de debilidad, porque se dejan dominar por el que le diga a su amigo. Se dejan dominar por la influencia del que tiene a su lado. Se dejan dominar por el consejo malvenido. Se dejan dominar por las malas palabras. Y se dejan dominar por el sexo, por su voluntad, por el corazón. Son promiscuos, como se decía anoche, porque creen que tienen la llave de la vida en sus manos. Pero la llave de la vida la tiene Jesucristo. Y te dice en esta noche que te puedes perder e ir al infierno si dejas que la debilidad se apodere de tu corazón. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. El libro de Juan, capítulo 8, verso 34. Segunda de Pedro 2:19, Romanos 6:16 dicen, concuerdan tres textos en la misma idea, y es la siguiente: aquel que se deja esclavizar por alguien, que se deja vencer por alguien, es esclavo del que lo venció. Por lo tanto, aquella persona que practica el pecado, que se ha dejado vencer por el pecado, que ha sido débil y no puede resistir el pecado, se hace esclavo del pecado y de Satanás. Consecuencias terribles vienen para aquella persona que se deja esclavizar por sus actos de debilidad. Como decía anteriormente, el hogar de Isaac se destruyó. Pero las vidas también pueden destruirse. ¡Gloria a Dios! Las naciones pueden ser destruidas por un acto de debilidad. ¡Gloria a Dios! Capítulo 19, verso 41 y 42 del libro, 24 y 25 del libro de Génesis. Dicen que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque los hombres habían pecado tanto que dicho pecado había llegado a la presencia de Dios. No fueron capaces de refrenar su mala manera de vivir, sino que estaban sumergidos en los vicios y en el pecado a tal extremo que como esclavos del mismo recibieron solamente condenación y muerte. Pues la Biblia dice que en el libro de Romanos, la
paga del pecado es la muerte. Y también dice que todos aquellos que han pecado se encuentran destituidos de la gloria de Dios. Aquella persona que muestra debilidad ante el pecado se hace enemigo de Dios porque desea ser amigo del mundo. Aquella persona que muestra debilidad ante el pecado recibirá la recompensa del pecado, que es la muerte. Aquella persona que muestra debilidad ante el pecado finalmente le avergonzará, así como fue avergonzado Sansón, quien perdió sus 2 ojos. Aquella persona que muestra debilidad ante el pecado, Satanás finalmente se reirá de él, porque su alma recibirá otro destino no diferente a la condenación. Así que, amado amigo que me escuchas, es necesario que entiendas que en el momento de debilidad debes acudir a Jesús sin apartarte de su voluntad. Bendito y glorificado sea el nombre de Dios. Oh, ¿cuál es la voluntad de Dios? Preguntarás tú. Bueno, pues lo primero que desea el Señor y que es su voluntad es que acudas a Él, que te acerques a Él. En Sodoma y Gomorra habían hombres y mujeres que no querían resistirse a la tentación del pecado. Pero Pedro dice que había uno llamado Lot que incesantemente clamaba a Dios por la nefasta conducta de los hombres y mujeres que le rodeaban. Lot deseaba salir de ahí, de esa ciudad, porque sabía que había cometido un error en otrora su vida. Sabía que había cometido un error en tiempo pasado al escoger la ciudad pecaminosa. Pero ahora Lot, arrepentido, deseaba la salvación de su vida, porque sabía que aquellas personas que son débiles y no se resisten al pecado solamente obtendrán la condenación y la muerte. Y cuando Lot clamaba al Señor, el Señor le dio la respuesta. Porque Lot acudió a Jesús y no quiso seguirse apartando de su voluntad. Bendito y glorificado sea Dios. Y número 2, con esto termino. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Oh, caballero. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué es necesario que acudamos a Jesús y no nos apartemos de su voluntad? Para recibir de Dios fortaleza, bendiciones y la vida eterna. Aleluya. Fortaleza, bendiciones y la vida eterna. Solamente Jesús puede entregarte, amado amigo y amado hermano, fortaleza, bendición y vida eterna. Gloria a Dios. El libro de Éxodo capítulo 15 verso 2. Moisés decía que el Señor era su fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque hacía un instante acababa el Señor de dividir el mar rojo. Y los hijos de Israel habían pasado en seco. No tan solo eso, sino que los jinetes de Egipto fueron ahogados en el río. Porque quisieron ellos hacer lo mismo, es decir, pasar por seco. Y dice el libro de Hebreos capítulo 11 que fueron ahogados. Gloria a Dios. La palabra de Dios enseña en el Salmo capítulo 27 verso 1 y en el Salmo capítulo 28 versículo 7 que el salmista reconocían al Señor como el que da la fortaleza en los momentos de debilidad. Y que si el Señor nos entrega la fortaleza, no tenemos ningún motivo para temer a nadie que pretenda hacernos daño. El ejemplo más grande de obediencia de aquel que acudió a los brazos del Señor, de aquel que no se arrepintió de su obra, de aquel que recurrió a la voluntad divina y que no se apartó de su propósito, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 22 que Jesús clamaba incesantemente. Él clamaba y su angustia, dice otra versión del Evangelio, era tan grande que el sudor se hacía abundante y las gotas eran tan grandes como gotas de sangre. Pero el libro de Lucas dice que él recurrió a la presencia de Dios y aunque se encontró en un momento de debilidad, aunque por un instante le solicitaba al Señor otra manera de salvar al mundo, entonces se acuerda de que el propósito de Dios es irrevocable y que es el mejor camino y decide responderle al Padre de las luces: mas no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad lo determine. Y la Biblia dice que inmediatamente vino un ángel a fortalecerle. Era una zozobra que pasaba el maestro, o no digamos zozobra, porque Jesús sabía lo que le venía. Era una angustia que se apoderaba de su carne, porque sabía de la manera en que iba a morir. Cristo Jesús sabía que le iban a golpear con una caña y le iban a decir, después de golpear su rostro: profetiza, ¿quién fue que te golpeó? Cristo Jesús sabía que le iban a clavar una corona de espinas. Jesús, el Señor de señores, sabía que iban a atravesar su costado. Cristo Jesús sabía que los escorpiones romanos quebrarían y fracturarían sus costillas. Jesús, el Santo, sabía que su propia creación habría de abofetearlo y de figurarle al punto que el profeta dice que no poseía atractivo físico. Cristo Jesús sabía que su apariencia sería como la de una raíz seca. Cristo Jesús sabía que se sentiría, según el Salmo 22, como una persona pecadora, como un gusano, no como un hombre. Cristo Jesús sabía que tendría que cargar una cruz que posiblemente le descoyuntaría su hombro. Cristo Jesús sabía que al momento de ser elevado en la cruz, el peso de su cuerpo recaería sobre los pulmones, aplastándolo de tal manera que proporcionarían en él un paro respiratorio y eventualmente un infarto que fracturaría su corazón, generando sangre y agua. Cristo Jesús sabía que iba a padecer todo esto, pero Jesús no se apartó de la voluntad de Dios, aunque se sentía débil, aunque tuvo que ayudarle a un hombre a cargar su cruz, porque le amaba a usted y me amaba a mí. Y durante aquellas aproximadas 12 horas, Cristo Jesús no dice nada, sino que al momento de abrir su boca, lo único que profiere es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Gloria a Dios! Shamalahaya Soja. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y nos enseña el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 al 11, que Jesús se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero a pesar de que muere, resucita y Dios lo exalta hasta lo sumo y le entrega el nombre que es sobre todo nombre, nombre cuya lengua deberá confesar y ante cual toda rodilla deberá doblegarse. Le entrega señorío, le entrega poder y llave sobre la muerte y el abismo. Y el libro de Romanos dice que todas aquellas cosas grandes que recibió Jesús no fueron solamente para él, sino que según Romanos 8, 17 al 18, Pablo enseña que así como Cristo heredó, nosotros heredaremos con él si padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Así que, amado amigo, ¿quieres alcanzar bendición? ¿Quieres recibir fortaleza en tu hogar? ¿Quieres que tu problema se resuelva? Acude a Jesús y no te apartes de su voluntad.
Dios te bendiga y Dios te guarde. Señor, te alabamos y te damos gloria por tu amor y misericordia. Y te pedimos que te muevas de manera grande y poderosa. Sigue glorificando, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si hay alguien en esta noche que desea aceptar a Cristo como su Salvador, si hay alguna visita entre las personas que está aquí y desea que Cristo fortalezca su vida, desea que los problemas de su hogar se resuelvan, desea que las circunstancias y vicisitudes queden de una vez erradicadas por el poder de Dios, puedes acercarte en esta noche. Cristo quiere hacer la obra. Jesús de Nazaret